Para la semana 2 del mes de diciembre, para el proyecto de MAT primaria sexto grado, tenemos la lección número 7, cuyo título es Factor constante. Cuando en una relación de magnitudes existe un número que establece una correspondencia proporcional, estamos hablando de factor o constante de proporcionalidad. Para ello hemos que analizar cada una de las relaciones que aparecen a continuación. El ejemplo que tenemos es la relación que existe entre el precio del litro de leche y la cantidad de litros comprados. La pregunta es si son cantidades proporcionales. Vamos a analizarlo. Veríamos que una forma de analizar si es proporcional es si encontramos abajo de precio, vamos a escribir factor y sería igual a el precio entre los litros de leche, C6 entre C5. Damos enter, lo seleccionamos y copiamos el formato con la cruz negrita hacia la derecha y vemos que efectivamente en cualquiera de las presentaciones en litros del recipiente, la cantidad de el precio por litro es de 11.50. Lo que hacemos es seleccionar desde litros de leche hasta el último precio de los 5 litros y ponemos insertar gráfica de dispersión, cuarta opción. Y como ya lo hemos explicado en actividades anteriores, por ejemplo se vio en quinto de primaria, su representación gráfica es un segmento de línea recta que si yo la prolongaría pasaría por el origen, por lo tanto es directamente proporcional. Yo puedo ir a cada uno de los puntos y ver que efectivamente los valores corresponden a cada uno de los que tenemos en la tabla. Bien, nos vamos a lo de interés, donde dice el banco cobra un interés mensual de el 7.5%, es decir, 75 por cada 1000 de la cantidad que presta, o 7.5 de cada 100. Eso lo podemos observar aquí en esta cantidad. Vamos a llenar primero la tabla y es aplicar una regla de 3 simple, donde para que sea proporcional tendríamos que hacer lo siguiente, sería igual a el producto cruzado entre el que me queda. Entonces selecciono esta celda multiplicado por C5 por D4 entre C4. Damos enter, obtenemos la cantidad, lo seleccionamos y copiamos el formato hasta llenar la tabla y tendríamos lo que se cobraría por las cantidades que presta el banco. Vamos a ver si cumple con el factor. Damos enter, me voy aquí a esta celda y digo igual al interés entre la cantidad de préstamo. Damos enter, lo selecciono y copiamos el formato hacia la derecha y este lo convertimos a porcentaje. Aumentamos las cifras, aumentar cifras decimales y nos vamos a dar cuenta que corresponde precisamente ese factor al que ya se había mencionado en el libro. Por lo tanto, efectivamente el factor de proporcionalidad va a ser el 7.5%. Bien, seleccionamos la tabla nada más, no el factor, y le ponemos insertar gráfica de dispersión, cuarta opción, y nuevamente tendríamos una representación gráfica donde si es prolongada pasaría por el origen. Vamos con lo de gasolina y dice que una camioneta recorre 9.5 kilómetros por cada litro de gasolina, entonces sería que si recorrió 95 kilómetros ocupó un total de 10 litros. Colocamos aquí el 10, damos enter y tendríamos entonces que aplicar nuevamente la regla de 3 simple, sería igual a el producto cruzado C4 por
D3 entre C3. Damos Enter, lo seleccionamos y copiamos hacia la derecha y estaríamos cumpliendo con la información correspondiente. Por lo tanto, la tabla quedaría llena de esta manera. ¿Cuál va a ser mi factor? Pues me voy a la celda B5, escribo la palabra factor y escribiríamos en la celda correspondiente, que es C5, C4, que sería la distancia que recorre entre la cantidad de litros que ocupa. Damos Enter y tenemos efectivamente 9.5 kilómetros por litro. Lo seleccionamos y copiamos hacia la derecha y tendríamos que es el mismo factor para cada uno de ellos. Seleccionamos la tabla sin el factor, insertar gráfica de dispersión, cuarta opción, y tendríamos la representación correspondiente a una tabla cuya constante es proporcional, directamente proporcional. Nos vamos al corredor, página siguiente, donde dice que Arturo recorre 120 metros en 60 segundos. Si mantiene la misma velocidad, ¿cuántos metros recorrerá en 120, 180? Y vamos marcando de 60 en 60. Entonces, tiempo sería 60 segundos corresponde a un minuto, por lo tanto serían números consecutivos. Entonces aquí una forma de llenar la tablita sería poner aquí el número 2, doy Enter, selecciono el 1 y el 2 y copio la tablita hacia la derecha y tendría yo hasta 6 minutos, que correspondería a 360 segundos. Si en cada 60 segundos o cada minuto son 120, pongo aquí 120, lo que puedo hacer es que aplicar aquí en esta tablita la regla de 3 simple. Sabemos que es sencillo, por eso es regla de 3 simple, y pondría yo igual a el producto cruzado, que sería B7 multiplicado por C6 entre B6. Damos Enter, selecciono y con la cruz negrita doble clic y me aparecen ya las cantidades. Por lo tanto, tendría yo los metros recorridos por cada minuto que corre Arturo. Seleccionamos y insertar gráfica de dispersión, cuarta opción, y vemos que la representación gráfica es la que caracteriza a una que es directamente proporcional. Nos vamos con el gasto y vemos que Rosaligia gasta cada mes 2.500 en artículos del hogar. ¿Cuánto gastará en los 6 meses siguientes? Lo que tenemos que hacer es como ir acumulando. En el primer mes gasta 2.500. En el segundo mes, ¿cuánto gastará? En el tercer mes, ¿cuánto? Y sucesivamente. Entonces selecciono el 1 y el 2, copiamos el formato hasta llegar al sexto mes y aplico nuevamente la regla de 3 simple. Sería B7 multiplicado por C6 entre B6. Damos Enter, seleccionamos y damos doble clic y esto ya queda representado gráficamente. Por lo tanto, realmente es una mujer que gasta mucho en artículos del hogar, si realmente los ha de romper, ¿no? Bueno, insertar gráfica de dispersión, cuarta opción, y tenemos la representación gráfica característica de una directamente proporcional. Nos vamos con un tren, el cual me dice que un tren recorre 600 kilómetros, pero su velocidad varía de acuerdo a las condiciones del clima, es decir, su velocidad no es constante. Entonces, en este caso nos damos cuenta que podríamos ir encontrando la distancia recorrida. Entonces, nosotros tenemos que aquí va con diferente valor, y de acuerdo a la fórmula de velocidad, sabemos que más bien distancia, velocidad es igual a distancia entre tiempo. O también, si queremos despejar de aquí la distancia va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo.
o el tiempo va a ser igual a la distancia entre velocidad. Aquí tenemos las tres fórmulas de física, la cual asocia cada uno de ellos, y podría uno irlo determinando. Entonces, uno, sabemos que en cierto tiempo alcanzó esta velocidad. La distancia siempre va a ser la misma. Entonces vamos a poner aquí en la celda D5 la palabra distancia. Distancia. Y ponemos igual a velocidad por tiempo, igual a V6 por C6, y efectivamente son 600. Por lo tanto, la distancia va a ser constante. Entonces vamos a poner aquí 600, escribir mejor directamente 600, seleccionamos y copiamos ese valor y lo dejamos constante. Entonces vamos a ir calculando el tiempo o la velocidad dependiendo de esta referencia. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el tiempo? Pues la fórmula va a ser igual a distancia entre su velocidad. Y tendríamos que serían 7.5 horas. Se hizo menos tiempo. Si son 6 horas lo que se tardó, creo que por lógica sería ir a 100 kilómetros por hora. Entonces vamos a poner de tomo la fórmula en esta celda, que sería velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Y efectivamente son 100. Si ahora queremos calcular el tiempo, va a ser igual a distancia entre la velocidad. Y me va a dar 4 horas. Si nosotros queremos representar la gráfica de la velocidad y el tiempo, lo seleccionamos, le ponemos insertar gráfica de dispersión, cuarta opción, y nos vamos a dar cuenta que el tiempo y la velocidad no son directamente proporcionales, son inversamente proporcionales, porque cuando una aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Entonces esta no tiene estas dos variaciones, o estas cantidades de velocidad y tiempo no son directamente proporcionales. Nos vamos con el último ejemplo. Nos dice que un vehículo recorre cierta distancia en 15 horas a 50 kilómetros por hora. ¿Qué velocidad debe llevar para realizar el mismo recorrido de 12, 10, 8, 6 y 4 horas? Entonces en este caso calcularíamos su valor correspondiente. En este caso la distancia quedaría podríamos aquí distancia, y sería igual a velocidad por tiempo, de acuerdo a las fórmulas que tenemos aquí. La tabla correspondiente me dice que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces tendríamos aquí que va a ser igual a velocidad por tiempo. Entonces quiere decir que recorrió 750 kilómetros. Escribimos 750 en todas las demás y tendríamos que esta sería su velocidad, su distancia constante. Pero ¿cuál va a ser su velocidad? Va a ser igual a distancia entre el tiempo. Damos enter, lo seleccionamos y le damos
doble clic y ya tendríamos su representación numérica de que al aumentar la velocidad disminuye el tiempo para poder recorrer cierta distancia. Por lo tanto, con esto estaríamos representando que hay variaciones directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Esa sería su representación gráfica y con ello estaríamos terminando la segunda semana del mes de diciembre para el proyecto EMAT Primaria sexto grado.